El maestro José Leonel Álvarez Cuevas es egresado de la Escuela Normal de Ciudad Guzmán, es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, es abogado, tiene la especialidad en materia de amparo, tiene la maestría en Ciencias Penales por la Universidad de Colima y actualmente estudia el último semestre del doctorado en Derecho en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, el cual hace una reflexión sobre su tema de investigación científica, que es el narcomenudeo. Es el presidente del Colegio de Maestros en Ciencias Penales, quien hizo posible la realización del doctorado en Derecho que se está llevando a cabo en Colima. Hablar de narcomenudeo es un tema que apasiona a todos aquellos que nos interesa el derecho penal. Desde el 2005 que el constituyente establece modificaciones al artículo 73 de la Constitución General de la República, da pauta para que exista la jurisdicción concurrente en materia de narcomenudeo. Cabe precisar que la palabra narcomenudeo no la encontramos en ningún diccionario ni aún en aquellos especializados. Pensemos pues que en otras partes del mundo, principalmente en las de habla hispana, no se le denomina de esa manera, se denomina microtráfico. De tal manera que si vamos a la América del Sur, en la mayoría de los países se le conoce bajo esta denominación. No podría precisar cuál de las dos es una definición más correcta, pero sin embargo creo que narcomenudeo como que no me es grata la palabra. Pero en fin, el legislador secundario, mediante reforma a la Ley General de Salud, que es publicada el 20 de agosto del año 2009, establece bajo qué normas se va a regular este delito. Trae algunos aspectos interesantes. Evidentemente que las penas son mucho menores a las que se refería el Código Penal, puesto que el Código Penal nos habla de una penalidad de 10 a 25 años y con esta reforma baja precisamente cuando se da fenómenos o delitos de esta naturaleza. Pero también estableció el legislador secundario un año para que las legislaciones locales adecuaran su norma. Esto es, si las entidades federativas conocerán este tipo de delitos desde la fase de investigación hasta la administración de justicia, incluso la administración de la mismísima pena, hay un sinnúmero de preguntas que se hacen las personas. Por ejemplo, ¿qué va a suceder con el narcótico asegurado una vez que en materia federal existen reglas para la destrucción o incluso cuando se envía, como lo determina la norma, al sector salud? Bien, también el legislador secundario estableció de qué manera, ¿no? De qué manera, y en este sentido seguirán ciertos aspectos que se trabajan en materia federal para la destrucción del narcótico. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que al regularse con 35 procedimientos diferentes, ¿y por qué digo 35? Simple y llanamente porque son 32 entidades federativas, más una del Distrito Federal, más un Código Federal de Procedimientos Penales, más uno más de Justicia Militar, luego entonces serán 35 procedimientos diferentes regulando un mismo asunto, donde nos dará evidentemente jurisprudencias muy diferentes. ¿Por qué esa jurisdicción concurrente en materia mercantil ha sido exitoso? Porque solamente es un código el que lo regula. ¿O por qué cuando hablamos de la jurisdicción concurrente en materia de amparo no implica mayor problema? Porque es una sola norma la que la regula. Pero luego, en materia mercantil, ¿quién decide en qué momento se da esa jurisdicción concurrente? Esto es, ir
al ámbito federal o ir a las entidades federativas. Es el actor el que así lo decide. Y en materia de amparo es el actor el que decide si va a un juez de distrito o si va ante el superior de donde emana el acto reclamado. Ahora, tratándose de asuntos de narcomenudeo, existe una tabla de consumo de dosis máximas donde se regula hasta qué cantidad podrá conocer el fuero común y el resto al federal. Esas cantidades que se establecen ahí multiplicadas por 1000, rebasando esta cantidad, conocerá la federación. Por ejemplo, tratándose de la sustancia de marihuana, nos habla de 5 gramos. Si esos 5 gramos los multiplicamos por 1000, serán 5 kilos. En consecuencia, si excede de 5 kilos, será asuntos que no se van a ver a la luz del narcomenudeo. Bueno, pero regulando el mismo asunto narcomenudeo a la luz de procedimientos diferentes, evidentemente que nos produce resultados diferentes. ¿Por qué? Veamos, en materia de flagrancia, sí, hay estados que la tienen en 24 horas, por supuesto, otros en 48, otras en 72, y el estado de Chihuahua lo tenía abierto, y lo tenía porque les digo, es reforma muy actual ese artículo 165 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Dejaba un escopetazo abierto para que se despachara la autoridad prácticamente a su gusto en materia de flagrancia. Es claro que si tuviese que elegir qué autoridad debe de conocer este tipo de asuntos, si se lo dejáramos a elegir al probable responsable o al destinatario precisamente de esa norma, evidentemente que al elegir un punto determinado, una entidad federativa en relación a otra, podría traducirse en una libertad o en una detención legal en otras hipótesis. Por consiguiente, también considero que cuando el constituyente estableció y determinó que debería de ser jurisdicción concurrente, el legislador secundario confunde porque evidentemente que no es lo mismo la jurisdicción concurrente que la competencia. La competencia a las entidades federativas les viene directamente de la Constitución, no es a través de una norma secundaria como la Ley General de Salud la que le debe de dar esa competencia para que conozcan los juzgados del orden común. Me parece que ahí fue un desacierto. En la exposición de motivos, el legislador estableció que el gran número de policías pertenece precisamente a los estados y municipios, y el gran número de los delitos contra la salud son precisamente en esta materia de pequeñas dosis. Por consecuencia, decidió que le iban a dejar esta carga a los estados para que la federación se encargara de los grandes asuntos de narcotráfico y que los pueda trabajar con mayor certeza, con mayor habilidad, puesto que tiene mayores recursos y muchas de las veces tiene implicaciones no solamente a lo largo y ancho de las entidades federativas, sino que traspasa más allá de las fronteras del mismísimo país. Por consiguiente, el legislador determina que es mejor que los asuntos grandes de narcotráfico los conozca la federación. Pero me resulta absolutamente claro que esta dosis de política criminal donde se sacude la federación del 80 al 90% de su carga laboral para llevarla precisamente al orden común,
también trae como consecuencia que haya más recursos de la Federación para los estados para que éstas puedan afrontar con mayor capacidad este tipo de delitos. En el orden común, en las entidades federativas, en aquellas poblaciones que son pequeñas, prácticamente los funcionarios judiciales y ministeriales crecen en esas mismas poblaciones, de tal manera que en el barrio es fácil que las personas conozcan al juez porque hayan crecido juntos, o al Ministerio Público, y hoy, como están las cosas, puede suceder fácilmente que puedan acercarse con la misma facilidad a esos funcionarios y poder generar algún conflicto de diversa índole, puesto que en materia federal a los funcionarios los rotan con mucha frecuencia y los jueces de distrito por lo regular no son incluso de las entidades federativas o los mismos ministerios públicos. Así pues, el pueblo, el destinatario de la norma, no está tan cerca de esos servidores públicos. ¿Hasta dónde podríamos decir que es un acierto esto? Sí simpatizo con que se haya dado este tipo de movimiento. Naturalmente, iniciamos apenas, estamos en el momento de empezar a armar, empezar a modificar aquello que no está bien para poderlo rectificar, y cuando el legislador establece un año para que las legislaciones locales adecuen su norma para conocer este tipo de delitos, suceden tres escenarios. Primero, se llega a la fecha y el legislador cumple con los tiempos, ahí no tenemos ningún problema. El segundo es, el legislador no cumple y simple y llanamente así lo hizo. Y tercero, llega el momento del año, cumple el legislador, pero establece una vacatio legis, lleva su legislación para que entre en vigor hasta el año 2013 o 2014 o 2012. Son escenarios que ya se están presentando. El caso concreto de Colima, que es emblemático, ¿qué sucedió? Sucede que la gente del Ministerio Público del Fuero Común conoce del asunto y consigna al federal. El federal resuelve término y se declara incompetente y remite actuaciones al Fuero Común. El Fuero Común dice, yo no soy competente, y genera un conflicto de competencias ante el tribunal colegiado. El tribunal colegiado ha resuelto, porque ya se decidió, que debe de conocer el fuero común, que realmente no necesita modificaciones a su norma, puesto que tiene un procedimiento penal, puesto que tiene una ley orgánica de la Procuraduría o del mismísimo tribunal, es decir, tiene todas las herramientas necesarias para poder conocer este tipo de asuntos, y así está sucediendo.